Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes en su programa Momentos de la Historia. En el curso de estos días hemos estado combinando el aniversario número 56 de los acontecimientos de junio de 1959 con la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, combinado con el 50 aniversario de la guerra constitucionalista y patriótica de 1965 y además el aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Son acontecimientos, estamos refrescando la memoria del país, pero estamos edificando la población dominicana y principalmente la juventud con muchos hechos que han sido tratados incluso por nosotros en varias ocasiones, pero hay muchos acontecimientos inéditos que solamente la gente muy vinculada, hay muy buenas investigaciones sobre estos temas, particularmente sobre el ajusticiamiento de Trujillo, la más reciente, la obra laureada de Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y además destacado miembro de la Academia Dominicana de la Historia, ganó un premio por la producción de ese hecho, el ajusticiamiento de Trujillo. Pero la historia es algo que nunca termina. Siempre hay aspectos nuevos, diferentes, hallazgos que se van encontrando y que van robusteciendo los hechos. Y siempre hay cosas nuevas que explicar, incidencias que a veces pasan como intrascendentes, pero después resultan que son de altísimo interés. Y lo que procuramos en momentos de la historia es edificar las generaciones aún vigentes de aquella época, pero al mismo tiempo edificar la juventud de hoy, que serán los grandes hombres mañana y las generaciones del futuro. De manera pues que esta vez el programa tiene dos invitados que a nosotros nos llena de alegría porque son en la época que mataron a Trujillo, sus familiares, su familiar, particularmente en el caso de ellos, uno de los participantes directos, Huáscar Tejeda, participó en el mismo y ellos eran dos niños, uno que acababa de nacer, y me refiero en este caso a el doctor Huáscar Tejeda, llevaba el mismo nombre de su padre, que apenas tenía en ese entonces 2 años y medio de existencia, y el otro invitado es el ingeniero Manuel Tomás Tejeda González, ambos, hijo de doña Lindín, una heroína nacional, una mártir que aún prevalece narrando su historia y que nos llena a nosotros de orgullo. En un momento la hemos tenido en 2 ocasiones en programas diferentes relacionados con el tema. Pero ellos, como hijos de un héroe nacional y de un acontecimiento que conllevó a todos sus familiares y allegados que hoy forman parte de su familia, se han dedicado a estudiar ese tema, a investigar sobre el mismo, y en esta ocasión nos van a aportar algunos elementos que es necesario que la población conozca. Por eso nos llena de alegría Manuel y Huáscar, que en ese orden lo vamos a presentar en este programa especial. Nos van a hablar no tanto de la conspiración en su fase inicial y desarrollo, sino en la ejecución del tirano, las consecuencias que esto produjo, el desenlace de los acontecimientos que condujo a la muerte de varios de los participantes en inicio, el apresamiento de otros y después la culminación de los que quedaban todavía
sobrevivientes que fueron presos, torturados en toda su generación, incluyendo los niños, porque él estaba en la barriga de su madre, quien duró cerca de 15 días, ¿verdad? Presa digamos, en un centro de tortura como el 9, junto con otros torturados y otras damas. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Entonces yo le voy a pedir que en este espacio, en este segmento, ellos nos hablen del ajusticiamiento, nos refresquen cómo sucedió brevemente y nos digan entonces cómo se desarrollaron los hechos después del mismo. Así que vamos a comenzar con Manuel de izquierda a derecha como la manecilla del reloj. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Sinceramente nos sentimos muy complacidos. Tenemos una amistad de muchos años y nos sentimos muy complacidos y agradecidos de esta oportunidad de poder compartir un poco con el pueblo dominicano esta parte de su historia relacionada con el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. El hecho histórico de la gesta del 30 de mayo definitivamente le abrió las puertas al pueblo dominicano para transitar por el camino de la libertad. Es de todos tenemos la idea de que esta democracia tiene que mejorar, pero gracias a Dios y gracias al sacrificio de muchos hombres y mujeres dominicanos, nos libramos del tirano en 1961 y hoy en día vivimos en democracia. Imperfecta, tenemos que mejorarla mucho, pero en democracia. Así es. El ajusticiamiento de Trujillo fue la culminación de 30 años de lucha del pueblo dominicano. Para ser breve, ya para el 1961 se había estado el grupo ya preparando con anterioridad para eso. Y en ese mes, o sea, en el mes de mayo, ya se había seleccionado que la mejor forma, lo más apropiado era en la avenida George Washington, cuando él se dirigía por lo general los miércoles a San Cristóbal, a la Casa de la Caoba, y porque se lo hacía solo con su chofer, ni siquiera llevaba vehículo de protección adicional ni nada de eso. Fueron 2 veces a la avenida a esperar y en una ocasión no se dio porque cambió la ruta. En otra ocasión tenemos entendido que suspendió el viaje por razones de salud. Y ese día, que no era el día que él habitualmente hacía ese recorrido, ese viaje a San Cristóbal. Fue un martes, un día antes. Exactamente, había adelantado el viaje y por esa razón los hermanos de la Maza no estaban en la ciudad, solamente estaba Antonio, que vivía en Santo Domingo. Pero se pudo reunir el grupo para ejecutar la acción del tiranicidio en la avenida George Washington. Esa noche participaron 3 carros. En un primer carro estaba apostado por los frentes de lo que era el Teatro de Agua y Luz, que está ahí todavía. El Centro de los Héroes. En esa época la feria. La Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. En ese carro ese carro estaba manejado por Antonio Inver. En el asiento delantero del lado derecho iba Antonio de la Maza. Detrás, en el lado derecho, iba el teniente Amado García y en el lado izquierdo Salvador Estrella. Ese grupo de hombres estaba esperando a que el tirano cruzara. Un poco más adelante, digamos más hacia el oeste, se encontraba en otro vehículo mi padre, Huáscar Tejeda, y Pedro Livio Cedeño. Y en un tercer vehículo. Ellos dos solos en ese vehículo. Ese vehículo tenía la misión de, una vez que el primer carro le diera persecución al carro de Trujillo, pues tenía que hacerle unos cambios de luces. El carro que manejaba mi papá estaba mirando hacia la ciudad y al recibirlo, prender y apagar las luces 3 veces
tenía la misión de bloquear al carro de Trujillo, o sea, atravesarse, estaba parado frente a una apertura de la isleta central, girar y atravesarse para detener el carro a como diera lugar. Y había un tercer vehículo que lo manejaba el ingeniero Roberto Pastoriza, que tenía la misma misión en caso de que el primer vehículo no pudiera, el vehículo de mi padre no pudiera... y ahí estaba entonces él con... Solo. Ese vehículo era propiedad de Salvador Estrella y los otros dos eran propiedad de Antonio de la Maza. Sí, pero digo, en el otro vehículo no había más nadie que él. Solamente Roberto Pastoriza. Y entonces, ¿dónde estaba Cedeño? Estaba con mi papá en con el segundo vehículo. En el segundo vehículo. Exacto. Correcto. Ellos, el relato que nosotros tenemos, pues, es el que le hizo mi padre a mi madre esa misma noche. Él fue de los pocos que tuvieron oportunidad de estar con su familia ese y el otro día también. Pero ese relato lo vamos a iniciar en el próximo segmento. Hicimos una introducción bien, tú hiciste un recorrido de remembranza y entonces vamos a continuar contigo y con Huáscar la narración, entonces, tanto de tu padre como lo que se ha recogido y el por qué entonces se crea una dispersión que da al traste con la vida y la libertad de todos los conjurados en ese hecho heroico. Así es que mantengan ustedes la sintonía con su programa Momentos de la Historia. Momento de la Historia comparte con dos hijos que prestigian el país, de uno de los héroes nacionales que participó conjuntamente con otros valientes héroes en el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Hemos hablado, con nosotros está Manuel Tejeda y también Huáscar, son dos hermanos. Hay una tercera hermana que es el nombre Rocío Tejeda González, y también su madre que sufrió la consecuencia, estaba muy joven en ese entonces, ha estado con nosotros en otro programa, doña Lindín, como nosotros le decimos, pero su nombre es María Leonor González. Bien, entonces Huáscar, que lleva el mismo nombre de su padre, apenas tenía 2 años y medio, pero ha estudiado ese acontecimiento, está compenetrado, entonces le vamos a dar seguimiento a qué pasó en el escenario brevemente y qué entonces se produjo inmediatamente después de la liquidación de Trujillo. El carro en el que iban Antonio de la Maza, como ha narrado mi hermano, y el teniente Amado, rebasa
paralelamente al carro de Rafael Trujillo y Antonio produce una o dos detonaciones que hieren gravemente a Rafael Trujillo. Antonio de la Maza. Antonio de la Maza Vázquez. Trujillo iba, parece que con el brazo recostado en el espaldar del Chevrolet Bel Air y lo alcanzó con una escopeta recortada por Miguel Ángel Vicía Romero, un español, un héroe, también un héroe nacional. Que se mantuvo en anonimato hasta... Esa parece que es una de las características de los héroes. Esa escopeta fue recortada por Miguel Ángel Vicía Romero y con ella se armaron unas municiones de carácter especialísimo. Tenían caja de bola, sistema de rodamiento entre Miguel y Manuel de Obenfilpo, y le ocasionó heridas muy graves a Trujillo, con la desventaja para el grupo de los magnicidas de que la escopeta se le encasquilló a Antonio de la Maza, y Antonio de la Maza la arrojó al suelo, y eso distrajo momentáneamente la balacera. La acción. La balacera. Hasta que Zacarías de la Cruz, el chofer del tirano Rafael Trujillo, detuvo la marcha y ellos lograron colocar los carros en posición, entonces, ya no de disparar en movimiento, sino de disparar apertrechados. Estamos hablando de Trujillo y no solo Rafael Trujillo y Zacarías de la Cruz, sino propiamente este carro que perseguía, en el que iban Antonio Inver Barrera, Antonio de la Maza, el teniente Amado García Guerrero y Salvador Estrella Sadalá. Al detenerse la marcha, la refriega se intensifica. Zacarías acciona la sirena del vehículo. Hay algunos escritores que dicen que Zacarías llevaba 2 submetralletas y que descargó ambos peines. Entre tanto, Trujillo se desangraba en la parte posterior del carro. Trujillo tenía armas, tenía su revólver. Tenía un revólver clásico de cuando los norteamericanos invadieron la República, que lo contrataron sus servicios y lo ascendieron a segundo teniente, y él lo tenía de recuerdo, y tenía un revólver, un 38 corto, en un bolsillo del pantalón. El otro él lo usaba de manera mística, enrollado, con la fornitura cargada de balas, y lo tenía cerca del maletín. A ese no le dio uso. Ese era un 38, lo que llaman escuadra, que se le enganchaba un cordón, etcétera, etcétera, y que era de oficial de segundo teniente hacia arriba. Yo lo tenía enrollado ahí al lado. Bueno, el carro en el que iban papá y Pedro Livio se acerca al escenario de la emboscada. Obviamente están disparando, tanto del carro de Rafael Trujillo, el capitán de la Cruz, y del carro de Antonio de la Maza, el denodado teniente, primer teniente Amado García Guerrero, Salvador, Antonio Inver. Pedro Livio era un hombre de un temperamento sanguíneo muy efusivo, y le dice a papá que acerque el carro lo más que se pueda. Y en una vez que se abre una puerta y presume que Trujillo va a salir del carro, entonces Pedro Livio le dice a papá que arranque, con la mala suerte que Pedro Livio tenía la puerta semiabierta. Papá arrancó y Pedro Livio se cayó. Papá lo vino a notar metros adelante, se dio cuenta, dio reversa, montó a Pedro Livio, que tenía ya varias escoriaciones, bien digo, por la caída. Se acercaron más al escenario y Pedro Livio salió del carro y se metió en la balacera y agarró a Trujillo dentro del carro y le dijo: yo soy Pedro Livio Cedeño,
que vine a matarte. Y Trujillo repelió la agresión con el 38 corto. Le disparó, ya obviamente muy mal herido, sangrante, quizás en un estado de vaído, de deliquio, de cuasi desmayo. Le disparó y obviamente el impacto no fue propiamente a quemarropa. Bueno, sí, no fue boca de jarro, fue a quemarropa, porque fue muy pegado de la piel. Le disparó y Pedro Livio, por el impacto, saltó prácticamente a la mitad del pavimento. Y empezó a vociferarle a papá: ¿tú no ves que se va? ¿Qué vas a hacer? No son exactamente las palabras, yo no las voy a reproducir porque Pedro Livio también tenía una boca poco poética. Sí. Tiró un coño. Tiró exactamente, un San Antonio muy pronunciado, etcétera, etcétera. Y entonces papá arrancó con las luces del vehículo apagadas. Y cuando vino prácticamente a tomar conciencia, ya tenía a Trujillo demasiado cerca y lo golpeó. No solamente lo golpeó, sino que le pasó por encima a uno de los brazos. Malhirió Rafael Trujillo, ese plomazo fue muy certero. Grave por necesidad. O sea, fue un balazo cuasi terminal. Ese disparo en el estómago produce unos dolores desgarradores. Entonces, a la acción se incorporó Antonio de la Maza y le hizo el disparo en el mentón y pronunció la frase esa de la tierra de Dios y María Santísima, el Cibao: este guaraguao no come más pollo. Y ahí terminó. Luego vino Roberto Pastoriza, papá lo fue a buscar porque el carro no era de él y tenía una maña que solo Salvador conocía para encenderlo. Y entonces no le quiso prender y papá lo fue a buscar, y cuando integró a Roberto Pastoriza, entre Antonio de la Maza y Roberto cargaron el cadáver y lo introdujeron en el baúl del carro. Esa fue la... Tú decías que tu papá o vuestro padre tuvo la oportunidad de verse con su mamá. ¿En qué circunstancias? Porque entonces sucedió un hecho de que el magnicidio, el ajusticiamiento de Trujillo tenía dos etapas. Esa etapa que se cumplió en condiciones incluso muy violentas, en que ellos dispararon, Trujillo y su acompañante, en que cae herido quizá imprudentemente uno, pero entonces se dispersan. He llevado el cadáver de Trujillo en el carro de Juan Tomás. Los carros eran... Los dos carros eran de Antonio de la Maza. En uno de los carros. En uno de los carros. Exactamente. Sí, pero lo llevaron a la casa de Juan Tomás. Sí, claro correcto. que sí. Eso era la excepción. Sí, había... Entonces, ¿qué contó brevemente? Porque nos queda poco tiempo. Aparte de lo que él ha dicho, ¿cómo tuvo la oportunidad tu papá de llegar, de juntarse con tu mamá, y qué aspecto falta para narrar de lo que él pudo decirle a tu madre? Bueno, en cuanto al hecho mismo, esa es la narración de mi padre. Él le contó a tu mamá: mira, para las cosas pasaron esa misma noche. Y ella estaba enterada de la conspiración. Claro que de lo sí, que iba a pasar. porque al principio él no se lo había dicho, pero la primera vez que iban a la avenida, él se lo tuvo que reconocer. O sea, ella se lo sospechaba, y él le decía que no, que eran inventos de ella. Pero imagínate, Antonio de la Maza iba todos los días a las 6 de la mañana a la casa. De hecho, creo que el mismo 30 de mayo, cuando él se dio cuenta, Antonio llegó a las 6 de la mañana y la vio a ella y le dice: doña, pero usted está embarazada. Y ella le dice: sí. Y le dice: ¿para cuándo nace ese niño? Ella le dijo: a finales de agosto, principios de septiembre. Y él dijo: mire, ese nace en la era de la libertad. Y entonces ya, él le dijo. Ella se echó a reír y le dijo: bueno, con ese cuento me tienen a mí dormida hace mucho tiempo. Y él le dijo: no,
se lo digo yo, Antonio de la Maza, ese nace en la era de la libertad. Pues te decía que mi padre no solamente salió herido Pedro Livio, sino varios. ¿Cuál es más? Sí, el teniente Amado García recibió un impacto en un talón o en un pie, y los demás tenían heridas leves. Tanto Antonio Inver como Salvador Estrella y Antonio de la Maza tenían rozones de disparos y eso. De hecho, para hacerlo un poco breve, mi papá fue a recoger a mi mamá a casa de unos compadres, de Augusto Sánchez y Ana María Cernuda, y se dirigió a casa de Juan Tomás Díaz. De ahí, entonces, ellos se fueron para la casa, y fue esa noche, mi mamá estaba rezando frente al ventanal de la casa porque ella estaba segura que a mi papá lo iban a buscar preso esa misma noche, y entonces él le dijo, ay, ¿qué tú estás haciendo? Porque se había retirado con los niños él a la habitación a tratar de dormirlos. Y él le dijo, ¿qué tú haces? Ella le dijo, estoy rezando aquí. Entonces él le dijo, mira, reza por Pedro Livio, que salió muy mal herido. Trujillo le dio un disparo. Y entonces ahí le narró a ella cómo habían sucedido los hechos. Muy bien. Bien, una narrativa importante. Nos quedan ahora episodios trascendentes y lo llamamos a ustedes a que se mantengan en la sintonía, porque en breve continuaremos con estos relatos hechos con la autenticidad que le dan testimonio familiar, investigaciones, y estos dos invitados, hoy profesionales, abogados, ingenieros, han preservado el interés por el conocimiento a fondo y en detalle de este tema, que es una parte importantísima de uno de los episodios más trascendentes del siglo pasado y de una de las épocas más difíciles que ha tenido la República Dominicana después de 31 años de una tiranía sin ejemplo, como le llamó Juan Bosch a la tiranía de Trujillo. Así que en breve recontinuamos esta programación tanto con Manuel como con Huáscar Tejeda. Entonces, según los relatos y los estudios, nosotros hemos tenido varias entrevistas con muchos participantes, incluyendo a Manuel en una ocasión, y su madre. El plan tenía dos etapas: el ajusticiamiento, que le daba advenimiento entonces a lo que sería la consumación de un golpe de Estado, la toma del poder político y la proclamación de un gobierno provisional. Esa era la segunda fase del plan, que por la forma en que los acontecimientos se desarrollaron, fracasó. Iniciemos ahí, entonces tratemos de explicar a la población qué pasó, qué sucedió con todos los participantes en el hecho, y cómo tuvieron que dispersarse y cómo fueron cayendo, apresados y muertos, y sus familiares. La segunda parte, por así decirlo, de la conjura del magnicidio, la conformaba el aspecto o desarrollo político. Es decir, una vez ultimado el tirano, la toma del poder y el desplazamiento de la tiranía para el surgimiento de un gobierno provisional que ofreciera las primeras elecciones libres tras 3 décadas y meses de una camisa de fuerza a la que estaba sujeto el país en manos del tirano Rafael Trujillo. Para ello, había que persuadir al secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, quien había dicho que solamente viendo el cadáver de Trujillo, él consideraría esa parte
de la toma del poder. Hay que tomar en cuenta que era esposo de una hermana de Trujillo. De una sobrina. De una sobrina de Mireya, Sí, sí. de Mireya de Trujillo. Y entonces José René Román Fernández era mayor general, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional. Fue visitado antes que llegaran los magnicidas a su casa por un antiguo jefe de seguridad. Espaillat. Era Rafael Arturo Espaillat. Espaillat. Creo que, Navajita. creo que tenía el apodo de Navaja. Que fue jefe de inteligencia Exacto, militar. fue un jefe y de que estuvo vinculado a muchos hechos Exactamente. en el extranjero y aquí, naturalmente. Entonces se apersonó con ventaja porque se encontraba en las inmediaciones del magnicidio, en el restaurante El Pony. Llevó a la esposa a jugar bingo, él estaba degustando una soda, oyó la balacera. Hay escritores e historiadores que dicen que él se acercó a Diederich. estrecha distancia. Pero esa es la versión que él dio. Uno no sabe, o sea, hay que... Bueno, lo cierto es que sí prevalece en la historia el hecho de que él estaba en las inmediaciones y que oyó la fuerte balacera. Entonces se apersonó a casa del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, José René Román Fernández, y eso distrajo el hecho de que al llegar primero perdieron terreno los magnicidas y no pudieron alcanzar al secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Pupo Román. Y de ahí ya el fuerte aparato de inteligencia, en términos muy despectivos, como la ciudadanía solía llamarle, los calieses, independientemente o unido a ellos, no independiente, unido a ellos está también la inteligencia aérea, que la ostentaba la aviación militar dominicana, a cargo del hijo primogénito de Trujillo, de Ramfis Trujillo, Luis José León Esteves, Gilberto Sánchez Rubirosa, Fernando A. Sánchez Tuntín, que era el jefe de Estado Mayor de la aviación dominicana, porque el hijo de Trujillo era Estado Mayor General Conjunto. Y tenían un sistema de seguridad muy avanzado y muy efectivo. Y obviamente cuando Luis José León Esteves empezó a extrañar la ruta del generalísimo, que era un hombre habituado, muy disciplinado. Algunos dicen que eso fue lo que le costó la vida, o sea, lo estudiaron, claro. Lo premeditaron de una manera hay gente que conocían su movimiento, sus hábitos. Entonces empezó a extrañarlo y apenas, digamos que una hora y media después, ya se sabía que por lo menos la existencia del generalísimo era de paradero desconocido. Entiendo que en ese trance, Pupo Román, José René Román, el mayor general José René Román, se dio cuenta de que los aparatos de seguridad ya conocían, de que ya la tiranía tenía dominio de por lo menos la desaparición física del generalísimo Trujillo. Y abandonó el liderazgo de esa segunda parte, que era la toma del poder, se vio constreñido y obviamente sobrevino en pocas horas, ya la amanecida del 31 de mayo, sobrevino el fracaso de esa segunda parte, que era la toma del poder. ¿Tú puedes ampliar algo de eso? Entonces el cadáver de Trujillo lo llevan a la casa de Juan Tomás, terminamos esa parte ahí, y lo que sucede. Hubo una... o sea, la cuestión era localizar a Pupo Román, lo cual no fue posible. En esa gestión estaban Juan Tomás Díaz, Modesto Díaz y Luis Amiá Matío. Entonces, obviamente, lo que determina que la cosa no va a seguir, no ha salido bien, es que no pudieron localizar a Pupo Román. Y se produce una circunstancia en la que esa misma noche tuvieron que comenzar a
a buscar la manera de esconderse con la finalidad de poder quizás salvar la vida. En el caso de mi padre no sucedió así porque él no estaba, él se había retirado antes a la casa. Él se dio cuenta al otro día, esa misma noche él estuvo en casa de Manuel Tavares, que estaba comprometido. Manuel Tavares fue el que después fue Turumbiro, ¿verdad? Sí, correcto. Que había estado preso Sí, en el 14 de junio y que después fue quien le ofreció a Manolo Tavares que se entregara, que le iban a respetar la vida. Bueno. Y lo fusilaron. Pero ese no es un tema de hoy. Sí. Entonces, tu papá pudo entonces esconderse. No intentó, o sea, primero al otro día ellos estaban allá, se fueron temprano en la mañana y hacia el mediodía Manuel salió a dar una vuelta por la ciudad, vio que en la casa nuestra, la casa de la familia, habían 2 camionetas llenas de guardias y entonces fue a su casa y le dijo, bueno, hay que ver cómo hacemos porque acabo de ver esto y esto. Y entonces, primeramente se fueron mi papá y Roberto Pastoriza juntos a la fábrica de Mosaicos Tavares que estaba por donde, en la zona donde está frente Reintel, a lo que es Reintel. Frente a Reintel. Eso era la fábrica que pegaba hasta el hotel El Embajador. Entonces, dame un segundo. De hecho, ellos salieron juntos en el carro de papá y salieron de la avenida Doctor Pedro, la hoy avenida Doctor Pedro Enrique Ureña, no recuerdo cómo se llama en el pasado esa calle. Entonces, pudieron haber entrado por el frente de Reintel, pero obviamente eso sería demasiado evidente. Entonces, llegaron a las inmediaciones de el Hotel El Embajador. Ahí dejaron el carro y bajaron por el monte y entraron por había un trillo por ahí. Sí, por la parte posterior, entraron a la fábrica y estuvieron esa noche hasta el otro día. Más o menos a las 11 de la mañana, Manuel Tavares se trasladó a la fábrica. Todavía no habían salido. Estamos hablando ya del día primero de junio. Del 1 de junio, porque el 31 de mayo ellos lo pasaron. María Alemán, Blanca Pastoriza, tío Roberto, papá, mi madre, embarazada de mi hermano, mi hermanita y yo. Estuvimos el 31 de mayo, prácticamente el día completo. Entonces, el 31 en la noche es cuando se produce lo que te estoy diciendo. Entonces, el día primero, él logra, entonces, ahí que se desplaza. No. Exacto, él aparentemente, al otro día, iba a ser jueves, perdón, ese día era jueves de Corpus, pero ya al otro día la gente iba a ir a trabajar a la fábrica. Entonces él salió porque no encontraba sentido en quedarse ahí, porque al otro día iba a haber gente que iban a ir a la fábrica. Y primero pasó por la casa de Roberto Pastoriza, pero no llegó a la casa. No, dame un segundo, Manuel. El Manuel Tavares, yo decía, se apersonó y le dijo a papá que no se fuera y que esperara, porque él lo iba a llevar a otra, bueno, no a otra, a la primera fábrica de ellos que estaba en la Avenida Independencia frente al Cementerio Nacional. Y que ahí ellos tenían una especie de sótano que ahí él iba a estar resguardado. Manuel se fue y en eso Roberto y papá salieron de la fábrica y se fueron. Bien, vamos a hacer una pausa necesaria ahora. Nos queda todavía un segmento para narrar las incidencias de los otros héroes y participantes. En breve estaremos con ustedes en este interesante programa de Momentos de la Historia.
entramos en el segmento último de este programa interesante que va a meritar la continuidad del mismo en determinados momentos con ustedes y ya con narrativa más completa de algunos hechos que vamos a tener que obviar por falta de tiempo. Continuemos entonces en la suerte corrida por los diferentes participantes, a la medida de lo posible. Comencemos contigo, Manuel. Sí, bueno, finalmente te decía que mi padre estuvo primero en casa de Roberto Pastoriza, no lo contactó y lo vio, pero ni siquiera se desmontó del vehículo en que andaba. De ahí se trasladó a casa de los Fernández González, que estaban en la Avenida España, cerca del puerto. Y ahí él comió algo, hasta se bañó, pero no se pudo quedar porque la persona que le abrió la puerta fue la señora del servicio. Entonces ya era peligroso. Ellos le ofrecieron, pero él decidió que no. Pensó en trasladarse entonces a la iglesia Santo Cura de Ars. Él era amigo del párroco. Estaba el padre Maduro. Nicolás Maduro fue el que lo recibió, pero él no era el párroco. El párroco era Guillermo Rodríguez, que sí era amigo de mi papá y que conocía de la conjura. Pero él lo habían sacado del país precisamente porque hablaba mucho aparentemente y pensaban que corría peligro porque se manifestaba en contra de la dictadura. Pero Maduro, no obstante, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Maduro, no obstante, desde seminarista estuvo vinculado y era antitrujillista. Sí. O sea que él lo recibió. Pero él aparentemente ya lo habían ubicado y ahí fue que lo apresaron. Sí, y en esa época eso era desierto por ahí. Después de esa iglesia era monte todo. Sí, claro. No había, era caminito que había de la normal, del Play para allá, eran caminitos que había. Sí. Pero no perdamos tiempo en eso. Vamos, entonces fueron cayendo. Sí, otros, bueno, algo que precisamente dio origen a las palabras que yo pronuncié en el acto conmemorativo del asesinato de Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, fue precisamente conocer qué trayectoria ellos habían seguido después del ajusticiamiento de Trujillo, cuando se dieron cuenta que ya que la segunda fase del plan no iba a poder ser implementada. Y me fundé en los testimonios de unos libros que están a disposición de todo el mundo en esa maravilla que es esa joya que tenemos ahí, que es el Museo de la Resistencia. Vamos a mostrar los libros. Es el libro Relatos de la Resistencia. Relatos de la Resistencia, de una publicación de la Comisión Permanente de Familia de Patria. Precisamente. Hay unos relatos interesantísimos ahí, uno de los cuales fue que me sirvió, el de Danilo Díaz Lovelace, hijo de Modesto Díaz. Sí. Y el otro es este libro que se llama Esa Última Semana, de la autoría de Annie Reed Cabral, hermana del doctor Robert Reed Cabral. Entonces, porque ellos tuvieron lo de la masa y... Sí, ahí estuvieron cuatro personas. Ellos primeramente, Danilo, como relata, estaba en el malecón, vio movimiento de vehículos y se dirigió, pasó por el sitio donde había sido ajusticiado Trujillo, vio aquello lleno de calies y dijo, déjame ir a casa de mi tío Juan Tomás a decirle que algo está pasando. Entonces ahí se encuentra con Bienvenido García, que es esposo de Marianela, y inician una serie que, decirlo ahora, resulta muy largo. Él con Modesto y a recorrer, fueron a casa de Marianela, de ahí fueron a casa de Luis Jamía Matió. Allá fue Miguel Ángel Báez Díaz, que fue una persona clave en el ajusticiamiento porque ellos se habían desesperado un poco y él pasó a la avenida a decirles que no se fueran porque sabía que Trujillo iba a pasar. Un papel ahí jugado ahí por el teniente Amado. Y claro, el que primero avisó fue el teniente Amado, que era miembro del cuerpo de ayudantes. Sí, Amado distinguió el carro a distancia y dos palabras caracterizaron aquella epopeya cuando él dijo, ahí viene. Así fue que dijo Amado. Pues entonces, finalmente, a la casa de Juan Tomás llegó el doctor Marcelino Vélez, que lo habían ido a buscar para que chequeara a Pedro Livio. Y entonces, entre Marcelino Vélez, Bienvenido García y el chofer de Juan Tomás, fueron que llevaron a Pedro Livio a la Clínica Internacional. Y entonces, ya más tarde, luego de hacer este recorrido que te digo que resultaría muy largo contarlo con detalles,
Entonces, Marcelino, ellos le dijeron a Marcelino que si tenía alguna persona donde pudieran ocultarse, le dijo, bueno, por el único por quien yo meto la mano en candela es por mi amigo Robbie Reed. Y llevó al grupo, que fueron, en ese momento eran 3, Salvador Estrella, Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, y él, Marcelino, fueron a casa del doctor Robert Reed, en la Cervantes, esquina Santiago. Ahí él los recibió, inmediatamente ellos entraron y le solicitó, Marcelino nos dijo, mira, vamos a estar aquí un par de horas en lo que buscamos otro lugar para refugiarnos. Esas 2 horas se convirtieron en 5 días. Fue un periodo imagínate, de muchísima tensión. Los detalles harían muy largo la narración y después... En ese interín cayó entonces... el día 2 cayó cerca de aquí en la... Amado. Exacto, en la avenida San Martín, el teniente Amado García, que también había ido a otro sitio. Él había estado como un campito, lo que de otro lado, por la zona de Alma Rosa. Y de ahí lo había llevado un mecánico que se llamaba Toño Sánchez. Y entonces de ahí él le pidió que lo llevara a casa de su tía, América, que le decían la tía Meca, le decía él, ¿verdad?, que vivía en la San Martín. América Pereira. Un dato interesante, aparentemente en el caso del teniente Amado, quien da la voz de alerta al CIM es el dueño de una pulpería cercana, o de un colmado, ¿verdad?, a donde la tía de él iba a comprar sus provisiones, ella vivía sola, y al este señor notar que ella compraba más comida de lo habitual, le llamó la atención ese hecho, y avisó al CIM. Y ahí el teniente lo ubicaron y él se enfrentó a tiros con ellos y lo mataron. Sí. Antonio, La tiranía no quiso publicar porque Amado era un excelente tirador, o sea, tenía mucha precisión, y la tiranía no quiso publicar cuántas bajas le ocasionó Amado. Y también le vociferaron de afuera, porque no se atrevieron en ningún momento a entrar en la casa ni a penetrar en la casa. Amado, ríndete que tú estás rodeado. Y Amado dijo, yo soy nieto de Hermógenes García y muero peleando. Hermógenes García era el general de brigada del batallón de abanderados, guardaespaldas del abuelo de Luis Manuel Cáceres Michel, el presidente Ramón Cáceres. Que no, Rulo. Que cuando ultimaron en magnicidio la vida de Mon Cáceres, Hermógenes fue de los que persiguió. Y una coincidencia de la vida, Mon Cáceres fue eliminado, asesinado, el 18 de noviembre del año 1911, coincidiendo la fecha el 18 no, el 19. El 19. El 19 de noviembre. Coincidió la fecha prácticamente con la muerte con la cercanía de todos los con la cercanía participantes, incluyendo a uno que no obtuvo, que iba a ser chofer, Tunti Cáceres. Entonces ahí eliminaron a tu papá, eliminaron a Salvador, a Pedro Livio, que ya se había recuperado. Sí. Y entonces lo eliminó Ramfi antes de su salida estrepitosa de la fuga, y su huida. De la fuga cobarde. De la huida cobarde. Entonces, finalmente, el episodio ese donde cayeron Antonio de la Maza, para que concluyamos ahí, y después una reflexión de 1 minuto. Sí. El episodio donde cayeron Juan Tomás y Antonio de la Maza. Ellos finalmente, cuando decidieron salir de la casa del doctor Robert Reed, también se detuvieron en casa de Toñito Mota, que era concuñado de Antonio de la Maza. Le pidieron que le facilitara un vehículo. Él le dijo a su chofer que estaba ahí que metiera el carro de reversa en la marquesina. Y entonces el chofer hizo eso. Pero cuando vio quiénes eran los posibles ocupantes del carro, inmediatamente arrancó por ahí, que no fue a cometer ninguna delación, se dirigió a la casa del papá de Toñito. Fueron a otro sitio donde Generoso Fernández, que posiblemente le facilitó una pistola. No, ya el país entero estaba prácticamente
todos Sí, los no. vehículos que pasaban por cualquier sección, municipio, distrito, era la República. Ellos fueron finalmente al restaurante Londres, desde donde llamaron a la casa de Lorenzo Berry, lo cogió su mujer, Flérida Yabra, y les dijo que bajaran a refugiarse en el supermercado Wimpy's, que estaba en la Bolívar, esquina Pastel. Y esa era la ruta que ellos seguían, pero ya alguien en el camino lo había, posiblemente en la bomba del señor Coco, que ellos tuvieron por ahí, por la Kennedy, hoy Kennedy, antes era antigua autopista Duarte. Y entonces los interceptaron cuando se desmontaron del vehículo ahí en la esquina de la Bolívar con Julio Verne. Se enfrentaron a tiros. Hay testimonio en un artículo que escribió Tony Raful del señor Pepín Corripio, que vivía en las inmediaciones, y vio que ahí murió inmediatamente Juan Tomás y Antonio quedó vivo, moribundo. Inclusive narra que hasta le mordió en un dedo a uno de los calieses cuando lo estaban agarrando para subirlo al vehículo. Lo trasladaron al hospital Marión, donde falleció en el quirófano. Bien, se nos quedan muchos episodios. De hecho, la situación de toda la familia que fueron matando, la cantidad, 3 hermanos de la masa, Todos. y otros, y fueron cayendo presos toda la familia y torturados y duraron Y los cadáveres desaparecidos, que es un crimen tan bárbaro como el crimen en sí mismo. Yo lo que quiero que terminemos esto con una mini reflexión. Estamos viviendo un momento que parte de los familiares y algunos adláteres del trujillismo, del pasado y del presente, intentan a través de familiares cercanos, nietos e hijas de Trujillo, reivindicar la figura de Trujillo. Un mensaje sobre eso y cómo ustedes le dicen a la generación de hoy cómo enfrentar ese tipo de ocurrencia en un momento que el pueblo dominicano lucha por preservar su libertad, su soberanía, su independencia y su progreso. Breve, un mensaje de cierre. Mucho de lo que ha acontecido a partir del magnicidio al país, a la ciudadanía, propiamente a la República, ha sido marcado por la huella de la impunidad. Aquí pasan las cosas, acontecen con los diferentes gobiernos y todo queda en la impunidad. Y entonces la reflexión es a ese respecto, ¿qué puede imponerse en contra de la impunidad? Yo no incito a la violencia frente a la impunidad, pero lo cierto es que todavía persiste el vacío, precisamente porque aquella generación de calieses, de usurpadores del Estado, de traidores propiamente, porque Trujillo es el producto de una segunda invasión yanqui a mi país. Y fue el magnate, porque ciertamente de ahí proviene el magnicidio, fue el magnate de ese grupo, o sátrapa, como le llamaban los persas, de los yanquis. Y se prolongó 30 años que quedaron impunes en espacio y tiempo. Bien. ¿Qué tú no puedes decir, Manuel, ya de cierre? Ya no nos queda tiempo. Es una benevolencia del canal. Yo pienso definitivamente que el legado del hecho histórico del ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961 es que la libertad no tiene precio. El pueblo dominicano ha dejado mucha sangre, ha aportado mucha sangre para conseguir la libertad que hoy tenemos. Y ese es nuestro mensaje. Los héroes del 30 de mayo le dejaron como mensaje a nuestra juventud que es mejor morir de pie con la frente en alto a vivir de rodillas. Eso es lo que nosotros tenemos que proclamar y tratar de que nunca se repita en nuestro país una dictadura ni un gobierno totalitario como el de Trujillo. Muy bien, nos sentimos plenamente contentos, orgullosos y agradecidos, no solamente de la presencia de ustedes, dos hermanos que son ejemplares, que en su conducta, en su talento, en sus aportes a la historiografía nacional y su interés
porque a través de la fundación y las fundaciones patrióticas, la población dominicana fortalezca su conocimiento de esos hechos históricos y lo que devinieron posteriormente. Y además de eso, porque han hecho un programa de gran calidad. Nosotros agradecemos, Manuel. Gracias. Gracias a ti, Rafa. Igualmente también, Gracias. Huáscar, por su participación en Momentos de la Historia, y estaremos con ustedes en una próxima entrega de Momentos de la Historia con la presencia de ustedes y cualquier otro compañero familiar Claro. o relacionado para poder complementar muchas de las informaciones que por espacio de tiempo corto no pudimos desarrollar. A todos ustedes muchas gracias y hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia por su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron